revisando el test de persona bajo la lluvia. Realmente es un test que podemos decir es compuesto. ¿A qué nos referimos con un test compuesto? A que muchos de los indicadores que se van a trabajar realmente ya los hemos visto. Por ejemplo, efectos como la presión, la forma del dibujo, el tamaño del dibujo, la ubicación del dibujo. Ejemplo, si el dibujo es pequeño, nos va a estar hablando de inseguridad en el propio espacio. Si el dibujo tiene las piernas muy delgadas, nos hablará también de inseguridad o si no tiene pies. Si el dibujo tiene algún tipo de sombreado en alguna parte del cuerpo, nos hablará de ansiedad o inseguridad también sobre esa parte del cuerpo y bueno, es una parte que le puede generar angustia principalmente. Así que hay elementos que van a ser replicados de la misma manera como lo hemos estado viendo a lo largo del programa, como en el test simplemente de la figura humana. ¿Cuál es el efecto aquí de colocar a la persona bajo la lluvia? El efecto es ver cómo percibe su entorno. Si crees que tu entorno es amenazador, si crees que tu entorno es difícil, es complicado, si vas a poder sortear y sobrevivir a él, o si crees que el mundo te devora. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen, en la prueba, cómo hasta se coloca un rayo que está electrocutando a la persona. Esto ya nos está hablando de una completa incapacidad, que estás percibiéndote aniquilado por el entorno, como si tú no pudieras hacer absolutamente nada y si no pudieras protegerte tampoco de ninguna manera. Por otra parte, en el otro dibujo vemos que la lluvia solamente está debajo de la sombrilla y atacando, entre comillas, atacando a la persona, a la figura humana. Mientras que fuera de la sombrilla y fuera de la persona, pues resulta que hay un sol y parece el panorama muy bonito. Entonces, eso es lo que vamos a estar revisando, cómo percibes la vida, el mundo, cómo te proteges también de los imprevistos y qué tipo de lluvia realizas. Ejemplo, si realizas una lluvia en forma de rayas, como en estos dos casos, imagínense que esas rayas son navajitas, son cuchillos que van directo hacia tu persona. En un caso tenemos una lluvia con viento, que es el caso de la figura izquierda. Y en otro caso no tenemos lluvia con viento, solamente es una lluvia que cae en vertical. Pero de la misma manera, son rayas que terminan dirigiéndose al perfil. Es como si tuvieras miedo de que alguien te atacara o si tuvieras miedo de que algo te lastimara. Entonces, vamos a estar revisando algunas cuestiones un poco generales y poco a poco iremos entrando a aspectos mucho más detallados de la prueba. Primero, el objetivo del test principalmente es evaluar las ansiedades, temores, aspectos conductuales que se activan ante una situación de presión ambiental. Por eso es colocar a la figura, colocarte en un ambiente que puede no ser el mejor o puede no ser el más bonito o el más agradable, como estar pues bajo la lluvia. Diagnosticar modalidad defensiva, ¿de qué manera te proteges? Predominante y su modalidad adaptativa o patológica. Puede ser que alguna persona te dibuje a la figura humana feliz, ¿no? Disfrutando la lluvia. Pero ahí estaríamos hablando de un aspecto que no tal cual será adaptativo, sino que es una forma en la que al final de cuentas puedes mantener otra postura ante los problemas. Pero eso no quiere decir que los problemas no te lleguen a tocar o no te lleguen a invadir, sobre todo si la figura está mojada, que ese es un punto muy peligroso, muy delicado, si la propia figura humana se encuentra mojada. Diagnosticar o inferir estructura psicopatológica subyacente y su característica de organización y desorganización. Así que ese es el objetivo de la prueba. ¿Quiénes pueden administrarlo y sobre qué población se puede aplicar? Se trata de un procedimiento simple que produce un mínimo de ansiedad en el sujeto de la prueba. Puede administrarse tanto de forma individual como grupal. Se utiliza muchísimo en los procesos de reclutamiento, selección de personal. Y también tenemos, es apropiado en todas las edades, todas las profesiones y para ambos sexos. Puede ser utilizado por terapeutas, docentes, psicólogos y todo profesional que trabaje en temas de salud.
En educación sirve para tener un perfil del alumno y ayudarlo en su tarea escolar u orientarlo vocacionalmente. En los adolescentes, pues ahí podemos ver cómo están percibiendo su proceso académico, si es una tormenta o si solamente es una pequeña brisa. También vamos a ver la cantidad de lluvia que se está colocando, la cantidad de nubes y la cantidad de rayos o truenos en caso de que se coloquen rayos o truenos. Es una prueba proyectiva, ya que el sujeto se manifiesta en su acción. Él debe hacer el trabajo, no se le ofrece copia, o sea, él solito tiene que realizar el dibujo y aparte vamos a ver cómo va a resolver los problemas en ese dibujo. En síntesis, deja la huella de su vida interior. Consigna y administración. Se aconseja el uso de un papel liso. Ya sabemos, la típica hoja papel bond, tamaño carta, con esa se puede trabajar siempre. En el caso de utilizarse otro tamaño, debe ser siempre el mismo para todas las tomas. También recordemos que la prueba, como todas las pruebas proyectivas, lo mejor es que tengan un seguimiento para poder ver si la persona se va ajustando o va teniendo una mejoría. De nada serviría o de poco serviría aplicar la prueba, tener el resultado y que te vaya bien. Normalmente es darle una canalización. Ahora, si estamos desde recursos humanos, pues ahí sí es que te vaya bien porque no te contrato y hasta ahí llegó la relación. No me involucro, no es mi, no debo, no es mi competencia decirte que vayas al psicólogo, ¿no? Pero si somos maestras o si son psicólogos, pues entonces empieza una especie de tratamiento y un trabajo para este perfil para que pueda sobre todo mejorar los aspectos de seguridad y el asunto de la confianza. Por eso podemos irle dando seguimiento para ver cómo ha avanzado la persona y cómo ha ido evolucionando el dibujo. Como cualquier toma de test, es conveniente administrarlo luego de haber entablado una cierta relación con el sujeto, es decir, haber superado una etapa de precalentamiento que lo predispone favorablemente y elimina parte de la ansiedad propia de la situación de un examen. Una pequeña entrevista, un pequeño diálogo, algo que le haga sentir pues un poquito más en confianza. Esta sugerencia es especialmente importante en el caso de sujetos adultos, ya que estos se muestran en general eh, reticentes y hasta cierto punto pudorosos, ¿no? Cuando se les pide que dibuje algo. Normalmente te dicen, pero ¿cómo lo dibujo? O te hacen un dibujo de bolitas y palitos, que ya sabemos que las bolitas y palitos están prohibidas, no bolitas y palitos para hacer la figura humana, porque además no nada más revisas si coloca sombrillas, si coloca lentes, si coloca impermeables, si coloca botas de lluvia, no nada más revisas eso, o si hay charcos, o si está debajo de algún tipo de techo que le ayuda a protegerse, no, o abajo de un árbol, no, sino también puedes ocupar toda la interpretación de la figura humana que ya hemos revisado. El tamaño de la figura, cómo es el cabello, cómo están los ojos, incluso en los niños pequeños, los ítems, cómo están el asunto de los ítems, qué tantas características le está colocando, cuáles les está quitando o las está omitiendo. Omite boca, omite nariz, omite cejas, dependiendo de la edad, ¿no? Se entrega el papel a lo largo. Si el sujeto modifica la posición del papel, debe respetársele esta elección, aunque recordemos que el hecho de que modifique la posición del papel ya nos está advirtiendo en primera instancia que es una persona que le puede costar trabajo seguir indicaciones o seguir órdenes, como puede tener problemitas con la autoridad. Yo hago lo que yo quiera, entonces no voy a quedarme con el papel como tú me lo das. Es una intención de siempre tener la última palabra en las cosas. Por eso siempre tiene que añadirle algo o tener algún tipo de conducta que corrobore o que determine una situación. Se da también en personas que cuando están dialogando
o cuando ven que otras personas están dialogando, ellos tienen que cerrar la conversación. Bueno, es muy interesante lo que dice fulanito, porque sí, efectivamente, como comenta, la situación está así, 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 y creo que también es importante reconocer esto, punto final, se acabó la reunión. Esos son los tipos de personas que son controladoras, porque siempre le quieren poner su granito de sal, ¿no? Su granito de arena en todas las conversaciones. Y por eso también van a voltearte la hoja, porque es tener la última palabra. No me quedo con lo que tú me digas, sino que la volteo, porque lo que yo diga y lo que yo haga será el punto final de la situación. Y de esta manera ellos adquieren cierto control y se sienten mucho más seguros sobre lo que realizan. La consigna consiste simplemente en solicitarle que dibuje una persona bajo la lluvia. Sí, una persona. ¿Se traba el audio? Hola, hola. Por favor, confírmenme si se traba el audio. ¿Sí? ¿Cómo han sentido este audio? Es que estoy desde el celular, pero no sé si yo tengo mi micrófono. No, se oye bien. Ah, ok, se oye bien. Ok, muchas gracias por confirmarme. Es que me pusieron, tiene su micrófono apagado, pero no, yo no. Sí me escucho, ¿verdad? Es que me pone Ari que tengo el micrófono apagado y que no me escucho, pero a mí me aparece el micrófono completamente abierto. No se traba, sí se oye. Ah, ok, mil gracias, chicas, muchas gracias. Ok, entonces recuerden que pues igualmente la clase se graba y le voy a decir a Ari, trata de entrar nuevamente, que es su audio. Ok, lo que pasa es que tengo dos micrófonos. Si se dan cuenta, aparezco dos veces en la lista de participantes. Uno lo tengo apagado porque es el de la computadora, que normalmente ese es el que se traba, pero en el otro ya aparece activo. Si me buscan ahí me encuentran que estoy dos veces, estoy como repetida, y en el otro sí lo tengo activo. Bueno, entonces tenemos, la consigna consiste simplemente en solicitarle que dibuje una persona bajo la lluvia. Eso es todo. En la medida en que lo necesite, se tranquiliza al sujeto comentándole que no se busca evaluar la calidad del dibujo y que haga lo que hiciere, estará bien por los fines de la prueba. Ante las preguntas respecto al dibujo, si lo hace con paraguas, con paisajes, etcétera, es preferible reiterar la consigna y alentarlo a que lo realice lo mejor posible y como él lo desee. Si durante la toma el individuo reitera inseguridad o temor, vale la pena afirmarle que está haciendo bien las cosas, que lo que está haciendo es correcto, vas bien, no te preocupes. Si el sujeto pregunta acerca de si realiza el dibujo del paraguas o no, debes dejárselo a su elección. Tú dile, realiza el dibujo como tú prefieras. Si puede colocar el paraguas o si quiere colocar un impermeable o un paisaje, si te pregunte lo que te pregunte, tú siempre le vas a decir como tú prefieras, no te preocupes, vas bien. Pero también hay que considerar que esta serie de preguntas ya nos están advirtiendo de la inseguridad que tiene la persona, porque la instrucción ya se la diste una vez y te vuelve a preguntar lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces estamos ante un perfil controlador que tiene mucho miedo a fallar. Vamos a la interpretación del test. Ahora sí, ahorita veremos unos ejemplos, por cierto. Empezamos con las nubes. Las nubes quieren decir que viene el mal tiempo, viene un clima complicado, ¿sí? Viene un clima difícil y la persona tendrá que estar preparada y enfrentarse a esto. Hay que tener en cuenta el número de las nubes porque a veces representan figuras parentales. ¿Por qué representan figuras parentales? Bueno, pues porque en un niño, ¿cuál sería su principal ambiente problemático? La casa. En un niño su principal ambiente problemático es la casa. En un adulto no tanto, o sea, la casa, pero nos referimos a papá y mamá.
En un adulto no tanto. ¿Por qué? Porque un adulto tiene más posibilidades de resolver su ambiente. Un adulto, a ver, no me gusta la dinámica de papá y mamá, pues ya soy una persona adulta, puedo irme a rentar o puedo pues simplemente, no sé, comprar una casa, trabajar o compartir un departamento con alguna amiga y listo, ¿no? O irse a vivir con el novio, con la pareja, en fin, el punto es que el adulto tiene más recursos y un niño no. Es por eso que principalmente las nubes van a estar relacionados con una presión por parte de los padres. ¿Por qué de los padres y no de los compañeros de escuela o de clase? Bueno, también puede ser, porque al final de cuentas hablamos de amenaza, de presión, pero, ¿cuál es la diferencia? Que es mucho más fácil transformar el ambiente escolar que transformar el ambiente familiar, porque si un niño tiene presión en la escuela porque lo molestan o le hacen bullying o lo que sea, pues el niño sí tiene la oportunidad tan fácil y sencillo de que lo cambien de escuela y comenzar desde cero y volver a adaptarse y empezar, ¿no? Pero en el caso de la casa, pues es muy complicado que algo así pueda suceder. No sucede, más bien. Por eso dice, hay que tener en cuenta el número de las mismas, pues a veces representan figuras parentales. Pueden representar tendencias autoagresivas o dolencias psicosomáticas en las nubes infladas. ¿Qué es una dolencia psicosomática? Lo psicosomático consiste en que tú piensas algo y sucede. Por ejemplo, tú piensas que eres inseguro y te sientes inseguro. O sea, el pensamiento se lleva incluso a un efecto físico, a un efecto de tu propio cuerpo. Por ejemplo, ansiedad. ¿Cómo es posible que yo tenga síntomas físicos a partir de un pensamiento? Pues sí, así es, y así nos llega a pasar. Entonces, a eso nos referimos con dolencias psicosomáticas, con que el niño, por ejemplo, se siente inseguro y empieza a tener una serie de síntomas como taquicardia, tal vez escalofríos, hiperventilación, etcétera, los síntomas de la ansiedad. Y eso se ve con las nubes que están muy infladas, unas nubes sumamente gorditas. De ahí pasaremos a la lluvia. La lluvia representa la hostilidad del medio al cual debe enfrentarse el sujeto, que me tengo que enfrentar a un medio familiar o a un medio social. Es muy complicado porque la cantidad de lluvia y la forma de la lluvia será la forma en la que van a representar esos problemas. Ya vimos, ¿no? Una lluvia torrencial, hasta con viento en diagonal, una lluvia que cae de arriba abajo, una lluvia en vertical, en pico, es diferente a una lluvia en gota, ya que la gota pues requiere una curvatura y el pico es una línea recta. Y como ya hemos visto, las líneas rectas se asocian más con agresividad, inflexibilidad, aspectos mucho más violentos. Por eso dice, representa la hostilidad del medio al cual debe enfrentarse el sujeto. Lluvia torrencial, una lluvia con muchísima presión. Incluso puedes encontrar que en el dibujo lo que más tiene presión es la lluvia y la figura humana queda con una presión mucho más débil. Entonces tú puedes ver que esa lluvia es torrencial. Además también puedes llegar a ver que se forman pequeños ríos de lluvia, ¿no? Ríos de agua, como si la ciudad se estuviera inundando o incluso hubiera muchos charcos alrededor. Bueno, principalmente para ver lo torrencial nos enfocaremos en el tema de la presión. Situación muy estresante, agobiante, como que no hay defensa que te pueda servir para poder superar las amenazas del entorno. Lluvia escasa, esto está buenísimo porque son personas que se sienten con posibilidades de defenderse frente a las presiones ambientales. Si la lluvia no es tan fuerte, es poca la lluvia, pues entonces la amenaza también es poca, así que yo tengo mayor capacidad de acción. Gotas como lágrima. Las gotas como lágrima nos hablan de una persona que está muy triste. No quiere decir que las gotas como la lluvia, perdón, la lluvia como lágrima o las gotas de lluvia como lágrima sea algo bueno, para nada. Solamente son conductas diferentes. Por ejemplo, si mi lluvia es como lágrima, me habla precisamente de una tristeza, de que yo veo mi entorno complicado y me abandono a él y digo, no puedo con esto. Y entonces me deprimo, me pongo triste, me estoy angustiada, me siento frustrada.
pero la conducta es mucho más pasiva. Pero si viene la lluvia en forma de raya, ¿sí? Una lluvia en forma de línea recta, entonces es mucho más intenso porque quiere decir que hay aspectos agresivos hacia mi persona, o que puede venir del exterior o que incluso puede venir de mi propia persona. O sea que yo tengo un diálogo interno completamente destructivo por no poder lograr algo. Sin lluvia, pues oposicionismo, porque esta no fue la instrucción. Lluvia escasa con poquitas gotas, ¿no? Que no sature el dibujo, porque a veces te hacen el dibujo y ponen un montón de lluvia. Pero, por ejemplo, que te ponga unas 5 o 10 gotas, casi, no es una lluvia, es una brisa, como que está brisando, ¿no? Que están cayendo unas pequeñas gotitas, pero no viene una tormenta. Hay otros niños que te pueden hacer una tormenta con rayos y truenos, pero hay otros que te hacen nada más unas pequeñas motitas, puntitos de lluvia, que son muy poquitos, y quiere decir que el ambiente no es tan peligroso y no lo ven de una forma tan amenazadora, y esto implica que se sienten más en confianza para poder resolver los problemas. ¿Qué pasa si la persona está en medio de la lluvia? Las lluvias, perdón, las lluvias son rayitas, pero no tocan a la persona. Es lo que platicábamos, ¿no? La lluvia en forma de rayitas y tú en medio. Quiere decir que, en primer lugar, quiere decir que no tienes para dónde moverte. Que sientes en verdad que si te mueves un poquito para la derecha, te va a caer esa lluvia en forma de lanza, en forma de cuchillo, de espada, y te va a lastimar. Entonces te quedas un tanto inmóvil. También hay que ver el tamaño de la figura. Es probable que la figura llegue a ser entre pequeña, definitivamente grande. Es muy difícil que llegue a ser grande. ¿Por qué? Por la forma en la que observa el entorno. Un entorno difícil. Y si mi entorno es difícil, difícilmente yo haré mi figura humana grande, porque la figura humana grande indica que tienes confianza. Pero si ves esa lluvia indica que no tienes confianza y que no puedes resolver las cosas o no te sientes capaz para hacerlo. Entonces, si tiene la lluvia en forma de raya, quiere decir que siente que el mundo le puede hacer mucho daño y que incluso cuando falla llega a reprocharse a sí mismo y puede dañarse a sí mismo por haber fallado. Es decir, habla de una agresión del mundo hacia mi persona, pero también habla de una autoagresión. Al decir autoagresión, podemos estar mencionando un diálogo interno. Soy una tonta, ¿cómo es posible? Volví a fallar, ¿no? Muchas inseguridades que van ahí de la mano. Pero más que soy una tonta, es un coraje contigo por no haber logrado las cosas. Esa es la diferencia de la lluvia de raya a la lluvia de gota, que la lluvia de raya es un coraje conmigo y la lluvia de gota es una tristeza, un abandono, una angustia, pero una angustia con un poquito más de... Los dos tienen contenido de miedo importante, pero la lluvia es más tristeza que coraje hacia mi persona. Ahorita vamos a ver ejemplos, por cierto, a ver si los pueden ir identificando. Entonces, sin lluvia es una conducta de oposición, porque recordemos que nunca pedimos, o sea, la instrucción era, sí, la lluvia que es positiva es la lluvia escasa. La lluvia escasa es positiva y de preferencia que sea no tanto en forma de gota, pero sí en forma ovalada. Sí, por ejemplo, una lluvia así, tal vez así, que no tenga tanta curva, ¿sí? Por ejemplo, algo así. Esta sería una buena lluvia y que exista de manera escasa. Pero si tú haces una lluvia así, esto es una lágrima literal. Además, entre más curva sea la gota, más sensible eres y más te afecta todo. ¿Ya vieron? Entre más curvatura tenga la gota, mayor sensibilidad. Pero si haces la lluvia como una semilla, como los primeros ejemplos que puse, resulta mucho mejor. Además, la lluvia es pequeña, son como pequeñas balitas, pero vienen pocas y te puedes hacer a un lado y nada te va a tocar. Entonces, hay que ver que la lluvia positiva va a ser gotas pequeñas, porque la lluvia negativa son gotas enormes o rayas enormes que atraviesan o que fácilmente van a llegar a mí. Pero aquí no. Si la lluvia es pequeña, entonces es más fácil que yo evada o que si me toca la lluvia, pues que no me moje tanto, porque la gota es mucho más pequeña. Y además que no sea tan curva, que quede como una especie de semillita. Recordemos que la curva nos habla de una persona muy sensible a las cosas. Ese sería pues nuestro ejemplo
de la lluvia, dentro de lo que cabe, la más positiva. Así que sin lluvia, persona manipuladora. ¿Por qué? Porque esa no fue la instrucción. La instrucción fue figura humana bajo la lluvia. El hecho de no poner lluvia no quiere decir que la persona esté súper bien. Quiere decir que no sigue reglas, que no sigue instrucciones. Quiere decir que es una persona que no aplica un método para hacer las cosas. O sea, tú le vas a pedir algo y va a hacer lo que se le venga en gana. Y después le preguntas, oye, pero yo te dije que hicieras esto, ¿por qué hiciste esto otro? Ah, no, mira, pues yo lo hice así porque es lo mejor, porque fíjate, y ya te empieza a manipular y ya te empieza a decir que siempre tiene la razón. Son personas que van a manipularte. ¿Por qué? Porque como no siguen órdenes y hacen siempre lo que ellos quieren, va a llegar un momento en el que tengan que justificar su acción. Oye, ¿por qué hiciste esto si yo te dije que no lo hicieras? Ah, porque esto es lo mejor, porque mira que yo leí en un libro que tú te puedes sanar con esto, o que esto era lo mejor para la casa, no sé, dependiendo de la situación en la que estén, se va a aplicar. Tendencia a negar las presiones y los conflictos del medio, perdón. Como que no, no pasa nada, no pasa nada. Están completamente en negación porque no quieren sentirse ni verse como vulnerables. No, nada es tan grave, nada es tan importante. Simplemente van a ser personas que se dediquen a evadir los problemas, son personas evitativas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Veamos, dice, en el primero, en la parte superior izquierda, este de acá, tenemos una figura que vean cómo está la lluvia en forma de gota. La parte positiva es que la gota es pequeña. La parte negativa es que hay demasiadas gotas. Hay demasiadas. Y otra parte negativa es que todo el cielo tiene nubes. No encuentras un solo espacio del cielo sin nube. Recuerden que las nubes nos van a proporcionar mayor tensión, mayor estrés, y toda esta gota, que además está muy metódica, porque casi casi la hizo como en plana, no es una lluvia espontánea, la hizo como en plana, nos puede hablar de un perfil un tanto obsesivo. Así que esto nos habla de una presión, amenaza y angustia. Siguiente figura, parte superior derecha, posibilidad de defenderse. ¿Por qué? Porque está excelente este dibujo realmente. La lluvia es poca, son solamente 4 rayitas, la figura es muy grande, o la figura es grande, abarca un buen espacio en el papel, quiere decir que si mi figura es grande, yo abarco suficiente en la vida y yo puedo resolver mi vida, porque me siento en confianza conmigo, con quien soy. Además, soy una persona precavida, porque estoy colocando un paraguas y además tengo impermeable y tengo unas botas de lluvia. A mí los problemas no me van a sorprender. Entonces, una persona precavida que mide, sabe, y este sí tiene un método para hacer las cosas, la vida no le sorprende. Además de que la lluvia es poca y en ningún momento llega a tocarlo. No hay una sola raya o gota de lluvia que lo esté tocando. Es decir, él no se moja. O sea, a él no lo tocan los problemas porque se siente seguro de poder resolverlos. Así que es un excelente ejemplo. Abajito tenemos, aquí ni siquiera hay sombrilla, no hay nada que lo defienda del problema. Y además está mirando directamente a la lluvia, ni siquiera está de espaldas, está directo a la lluvia que cae hacia él. Incluso hay un charco de agua, dolencias, presión de figuras parentales. Me imagino aquí a un niño que lo están prácticamente explotando. No sé, tal vez muchos niños que han sido niños artistas, me los imagino ahorita, que trabaja, que hace esto, que hace lo otro, que quiero 10, puro 10, ¿no? Y no te enojes, y sonríe, y saluda a fulanito, y mira, no hagas esto, y no hagas aquello, y puros regaños, me explico. Ese tipo de situaciones es la que podremos estar viendo aquí. Una presión muy importante de las figuras parentales, porque además la nube está sumamente inflada. Y recuerdan que las nubes infladas eran dolencias psicosomáticas. Las dolencias psicosomáticas, ¿qué quieren decir? Que tengo un pensamiento y mi cuerpo reacciona, que me siento inseguro y mi cuerpo me va a detonar. Ya estamos hablando aquí de síntomas de ansiedad. Por las nubes infladas, síntomas de ansiedad. El mundo me consume, el mundo me devora y eso hace que yo me sienta completamente en descontrol. Y el miedo principal de estas personas es ese,
perder el control, porque no se creen capaces de asumir y de responder ante las grandes demandas de los padres. Por eso la nube es tan grande, es tan inflada. Si realmente vemos la proporción de los elementos, la nube es más grande que la figura humana. Entonces hay una gran influencia de los padres, incluso hay un charco. O sea, no nada más me estoy mojando, se ve que la lluvia viene desde hace rato, no es una lluvia que acaba de empezar, una brisita, no, viene desde hace rato. Incluso la figura tiene déficit, hay muchos elementos que están faltando, no tiene, primero que nada, no tiene ningún tipo de protección. Y en segundo lugar, no tiene ni ropa, no tiene cabello, está mirando directamente a la nube y a la lluvia, que la lluvia viene como rayos, como lanzas, como espadas hacia mi persona, y yo soy incapaz de defenderme. Y de ahí como me comentan, exactamente me comentan en el chat, el último dibujo, hasta un rayo lo partió, exacto, hasta un rayo lo está electrocutándose, ¿no? Aquí tenemos muchísima presión, una situación ya increíblemente estresante, tuvo la intención de defenderse con el paraguas, pero al final de cuentas, la lluvia, que es intensa, esta sí es una lluvia torrencial, porque ha dedicado todo el espacio, los pequeños espacios en blanco, no los quiso dejar así, sino que empezó a poner más y más y más lluvia, ¿sí? Para saturarlo. Entonces son comportamientos más obsesivos, lo mismo que el primer dibujo. El paraguas está mejor formado que su figura, el paraguas está mejor. Aquí tengo un poquito de duda porque tengo la impresión de que tal vez algunas cosas pudieron haber sido hechas o con regla o impresas. Por ejemplo, la línea del piso se me hace súper recta. Entonces, o lo hizo con regla o lo hizo, o tal vez imprimió esa parte. Hay otras que sí se ven que se hicieron a mano, ¿no? La lluvia principalmente, pero hay otras que están como muy, si lo hizo con regla, pues peor, porque ya sabemos lo que significa hacer los dibujos con regla, que ni siquiera estás disfrutando lo que estás haciendo y que piensas que cualquier cosa tiene que proporcionarte un mérito o que por cualquier cosa que tú hagas tienes que buscar el reconocimiento. Por eso es que hay una obsesión fuerte y hacen los dibujos con regla, porque siempre quieren quedar bien. Vamos a pasar a otros aspectos del test. Por ejemplo, la lluvia en un solo lugar. No sé si han visto estas caricaturas, supongo que sí, porque pasa mucho, donde la personita nada más trae la lluvia arriba de la cabeza, ¿no? La nube y la lluvia arriba de la cabeza, ¿no? Es muy común ver ese tipo de escenarios en las caricaturas. Entonces, la lluvia en un solo lugar. Hay que analizar en qué lugar está la lluvia, si la lluvia está en la izquierda o a la derecha. De hecho, el niño que tiene mucha presión por parte de los padres, ya vieron desde dónde viene la lluvia. Desde la izquierda, viene de izquierda a derecha. La lluvia nace y viene desde la zona familiar. Así que hay que ver desde dónde nace la lluvia para poder darle interpretación mucho más correcta, mucho más apropiada y dirigida de cuál es el ambiente que te está lastimando más. Rayos, presión que sacude al sujeto. Esto ya me está tocando directamente. No se queda nada más en un simple miedo, no, ya me está moviendo físicamente. Rayos, truenos o etcétera, principalmente rayos son los que se dibujan y tocan a la figura. Charco suele representar sufrimiento fetal y acontecimientos traumáticos ocurridos a la madre embarazada. Abarca también el nacimiento y los primeros años de vida, tales como nacimiento prematuro, cesáreas, forceps convulsionales, convulsiones, accidentes, etc. Muchas personas que realizan charcos incluso se han asociado con algún déficit cognitivo, un tipo de retraso mental, que justamente se da a partir de este tipo de accidentes o de eventos, donde el bebé sufre y eso causa una especie de parálisis. Por ejemplo, cuando tú tienes una impresión muy fuerte, te paralizas, ¿no? Un miedo grande, tu cuerpo se paraliza, se bloquea. Bueno, imaginen lo mismo, pero en el cerebro, a partir de una situación traumática para la madre o para el bebé. Entonces, igualmente el cerebro como que se genera una especie de espasmo y eso impide un desarrollo natural. Es como si el cerebro estuviera un poquito más atrasado en el desarrollo. Está muy asociado el charco
con déficit cognitivo o, como se conoce, retraso mental. ¿Podría ser un dibujo de alguien que le dan ataques? Podría ser, podría ser, podría ser. Sobre todo si es una situación que vino o provino a partir de un accidente, ¿no? Un accidente, por ejemplo, un sufrimiento fetal o algo por el estilo, sí podría ser. Charco de agua bajo los pies, a la izquierda, a la derecha, pues igualmente, ¿no? Sufrimiento fetal. Aquí tenemos unos ejemplos. Vemos el primer dibujo, qué intenso está, pero qué intenso está, porque hasta se ve el reflejo de la niña en el charco. Bueno, un adolescente, porque le puso el busto ya desarrollado, entonces parece un adolescente más que una niña. Ha colocado incluso un paisaje, todo un paisaje, todos los detalles. No, no se puede tener ya más detalle de un problema en específico, Erika, sí estaría muy avanzado, pero eso se trabaja más en términos generales. ¿Ok? Entonces aquí vemos el camino, el charco y la lluvia, pero fíjense qué curioso que esta lluvia viene desde lo social. Esta lluvia viene desde la parte social. Son como puros pelitos, puras lanzas dirigidas a la persona. Los ojos no tienen pupila, no hay nariz. No hay nariz. ¿Se acuerdan cuando vimos la omisión de la nariz, que era completa y absoluta inseguridad? La boca es muy pequeña, parece una especie de mueca. Y los ojos sin pupila, o sea, como no quiero ver las cosas y hay una gran inseguridad para mostrarse o para desarrollarse en un ambiente. Los charcos y la lluvia torrencial que viene desde lo social. Puede ser fácilmente una niña que sufre bullying o acoso escolar. Además, la forma en la que hizo los pinos, pues no es otra cosa más que ansiedad, sombreados, puro sombreado constantemente. En el dibujo de la derecha, amenaza por su pasado, angustia. Sí, porque la lluvia solamente se encuentra en esta parte de la izquierda, que es la parte de la familia. Lo bueno de esto es que ella sortea el agua, sortea la amenaza y va tratando como de liberarse, ¿no? Va tratando de avanzar. Además de que la figura es más grande que la nube y que las gotas son muy pequeñas. Entonces, dentro de todo, es una figura que aunque tenga angustia y se sienta amenazada por su pasado o pueda tener cualquier tipo de situación difícil en su pasado, sí maneja un poquito más de recursos para salir de la situación. Un problema importante es que nuevamente no hay nariz, que la nariz siempre se asocia con la confianza, la seguridad y la fuerza. Entonces, una chica, una niña que se puede sentir insegura, pero aún con esa inseguridad está tratando de sortear los problemas. Y abajo pues tenemos los rayos, ¿no? La presión que termina sacudiéndote porque ya no tienes manera de enfrentar el problema que estás viviendo. Paraguas como defensa. Paraguas cubriendo media cabeza. Tal vez el paraguas no te cubre por completo y fácilmente puede mojarte, ¿no? Si tuviéramos esa perspectiva, pues fácilmente te mojas. Si cubre media cabeza, retraimiento, escape, ocultamiento, recorte de la percepción. Pero claro, tener paraguas es muchísimo mejor a no tener un paraguas, porque si no tienes un paraguas es falta de defensas. No tengo manera de protegerme. A menos que tenga un impermeable, a menos que tenga una gorra, no sé, algo más que le ayude. Cuando la ausencia de paraguas se acompaña con una figura humana de hombros anchos, implica que es una persona que se defiende con su cuerpo, que apechuga, como se dice, que se expone y corre riesgos. O sea que es alguien que se va a los golpes. ¿Por qué? Porque no tengo una defensa de prevención. ¿Sí? La prevención es una forma de defendernos. Ser precavidos, ser cautelosos. Y el paraguas nos indica eso. El paraguas nos habla de que seamos precavidos y evitemos problemas. O sepamos evitar los problemas que vienen. Si no pongo paraguas, es que no tengo más defensa que mi propia persona. Por eso dice, y si aparte la figura tiene hombros anchos, entonces yo me estoy defendiendo con mi propio cuerpo. ¿Por qué? Porque los hombros anchos se llegan a dar un poco más en los hombres. Porque la forma en la que el hombre protege y cuida es a través de los brazos.
abrazando, protegiendo, respaldando. Y en el caso de la mujer se puede notar con caderas muy anchas. Suena extraño, pero así es. ¿Por qué? Porque la mujer, su cuidado principal es hacia el hijo. Y las caderas anchas o el vientre abultadito nos va a indicar que la mujer está está en una posición de protección, que quiere protegerse. Es decir, quiero protegerme y por eso voy a ponerme una cadera amplia. Aunque no la tenga en la vida real, aunque ese no sea mi cuerpo, me voy a poner tal vez una cinturita y una cadera amplia. Podríamos llegar a verlo como, quiere estar delgada, quiere tener un cuerpazo, pero es que esto va mucho más allá, es una lectura mucho más profunda de simplemente imitar a una figura o una Barbie o algo así. Porque incluso llegó un momento en la vida donde se pusieron muy de moda las mujeres sumamente delgadas, no sé si se acuerdan, no sé, las modelos, o sea, hubo un momento donde el cuerpo ideal era una mujer extremadamente delgada, sin busto, ¿no? Con poca pompa, pero flaca y alta. Y tú aplicabas el test de la figura y te seguían haciendo figuras muy variadas, con caderas amplias, o algunos sin cadera, con cadera muy angosta. A lo que voy es que independientemente del estereotipo social, del estereotipo que tenemos como una figura bonita, esto va más allá. Es como cuando aplicamos el test del árbol. El hecho que yo viva en una playa no quiere decir que todas las personas a las que le aplico el test van a dibujar palmeras. Les juro que no. Es más, nunca me han dibujado una palmera la gente que está acá en Veracruz. Jamás me han dibujado una palmera. No es lo que te rodea, lo que te va a incentivar a dibujar eso. Es otro significado. Así que por eso tenemos el hombre, la forma en la que protege es con hombros anchos. La mujer, la forma en la que protege es con caderas anchas, porque la forma de protección es distinta. La mujer protege, por ejemplo, la vida. ¿Y cómo voy a proteger mi vida? Pues con una cadera amplia o con una pancita. Incluso en la vida real, o sea, más allá del dibujo, las mujeres que suelen tener el vientre un poquito abultado y tú las ves delgadas, las ves y tú estás flaca, ¿no? Y tienes el vientre un poquito abultado, tiene que ver con un miedo, ¿sí? Y tiene que ver con una necesidad de controlar y de sentirte segura. En el fondo es una persona que tiene mucha ansiedad, una pequeña pancita de estrés. Pero el objetivo es algo simbólico de protección a una vida, ¿no? A mi propia vida en esa situación. Y en los hombres es diferente. Porque aunque la fisiología sea distinta, un hombre cuando se enoja, ¿qué es lo primero que hace? Y es levantar los hombros. Lo primero que hace un hombre cuando, no sé si han visto, cuando se van a pelear y dicen, ¿qué? ¿Qué? No, pues qué, ¿no? Lo primero que hacen es sacar el pecho, pero mostrar, como ampliar, como inflarse los hombros, la espalda, para mostrar, mira que yo soy más fuerte que tú. Y es la forma en la que se van a defender o a proteger. Por eso nos habla aquí de las defensas. Abajo, paraguas hacia la derecha. Entonces te estás defendiendo del ambiente, porque de ahí viene la amenaza. Temor a lo social, desconfianza hacia las personas que te rodean. Defensa por temor al padre o a la autoridad. Son personas que no van a aceptar tanto la autoridad, porque el padre se ubica en la zona derecha del papel también, porque el papá se ubica en la derecha, porque la derecha es la actividad. Y desde hace muchísimos años, no en nuestra época actual, sino cientos de miles de años atrás, la figura del padre era la figura que tomaba acción. De hecho, en algún momento eran los únicos que podían tener algún tipo de derecho. Eran los que tenían el derecho a la propiedad, ¿sí? El derecho a muchas cosas. Muchos derechos solamente recaían en los hombres. Y la mujer pues no tenía derechos porque éramos como personas de segunda categoría. Entonces, la parte derecha se asocia con la actividad y en nuestra historia como humanidad, la figura del hombre se ha relacionado como el cazador. El hombre va, caza, resuelve, atiende, provee, se activa, hace cosas. Y por eso él se encuentra a la derecha simbólicamente en estas pruebas. Y al mismo tiempo tenemos la autoridad. Aris, lo checamos al final, sale, porfa, para ver los ejemplos primero aquí y ya el tiempo que nos quede podemos ver los ejemplos que me manden al WhatsApp, porfa.
significa algo que pongan diseños en el paraguas. Hay que verlo en contexto. Hay que verlo en contexto porque hay que ver la cantidad de lluvia, el tamaño de la figura, el dibujo que se ha colocado. Si son dibujos con curvas o son dibujos con rayitas o con picos, se le puede dar esa interpretación. Entonces, pero más allá de eso, la intención del paraguas es muy clara y no va a cambiar. Pero, por ejemplo, si pones un paraguas que tiene un parche, sí tiene una interpretación importante porque quiere decir que pues tu paraguas está viejito y que ya está a punto de que te puede fallar en cualquier momento. Es un miedo de que mi defensa no me va a servir mucho tiempo y tengo que buscar otra forma en caso de que te ponga algún tipo de parche, ¿no? Paraguas hacia la izquierda se defiende de la figura materna, de los deseos edípicos, las pulsiones infantiles. Entonces el problema por acá va con la mamá. Veamos otros ejemplos. Aquí falta de defensas porque no tengo paraguas. Incluso, mira acá abajo qué bonito que me ponen a una muñequita súper feliz, disfrutando de la lluvia, descalza, ¿no? Que parece que todo está muy bien aquí, pero en realidad está llena de ansiedad, porque el coloreado la forma en la que ha coloreado el vestido, el hecho de estar descalza, recuerden que estar descalzo es que no me siento seguro, tiene que ver con toda la interpretación de las piernas que corresponden a la seguridad. Además, los dedos son picos, no son unos dedos curviaditos, son picos, garras. Así que, pues, no hay defensas. Realmente aquí el mundo te consume. Ni siquiera se le ve el rostro correctamente, más bien está llena de cabello, pero no se le ve muy bien la cara. Puede ser que traiga una especie de gorrita o un sombrero, pero nuevamente la figura no está definida, no está clara. Lo bueno de esta figura de aquí abajo es que la lluvia no es mucha, solamente son pequeños puntitos. Entonces, aunque no tiene defensas, la figura en relación a la lluvia no está tan mal la interpretación. Sin embargo, ella sí maneja cierta angustia por la forma en la que ha coloreado este vestido y porque no tiene zapatos. Mientras que acá arriba es mucho peor la interpretación, porque no nada más no tienes paraguas, sino que no tienes ojos, no estás viendo la realidad, no, es una conducta evasiva, lo mismo que la muñequita de abajo, es una conducta evasiva ante los problemas, aunque la de abajo esté con los brazos abiertos y pudiéramos pensar que enfrenta todo. La realidad es que no, porque no estás colocando tu rostro, no estamos viendo tus ojos, tu boca, no estamos viendo prácticamente tus expresiones ni siquiera. Y esto es conductas evasivas. Como no puedo defenderme, lo mejor que puedo hacer es tratar de escapar, de huir o dejar que me aniquile el ambiente. En la figura de arriba también se ve aquí como una especie de río, de charquito, como que la lluvia ha provocado pues unos charquitos o una pequeña corriente de agua. Parece que sí trae un impermeable, puede ser que sí, pero vean nuevamente la forma en la que lo ha coloreado. Ahora, una parte importante es cuando la lluvia está encima de ti, como aquí, o como en este otro dibujo, que la lluvia está encima de la persona, o sea que la persona ya está mojada o incluso se pueden ver gotas escurriendo de la ropa, se asocia muchísimo a vicios, se asocia muchísimo a vicios, a que el mundo ya me ha devorado y yo ya estoy tan contaminado de los problemas que la probabilidad que tengo para evadirlos a través de algún tipo de canalización es muy alta. Porque ¿qué haces cuando estás tan indefenso? Cuando ya no tienes para dónde girar, lo que haces es tratar de olvidar las cosas, olvidar ese dolor porque no pudiste luchar contra él. Entonces lo más probable es que esté relacionado con conductas de autolesión como los vicios. Por aquí, retraimiento, escape y ocultamiento. En primer lugar, no te vemos la carita. Aquí no se le ve la cara a la figura humana. Entonces, yo huyo de los problemas, igual que esta que se ve muy feliz, en realidad está huyendo del problema porque no vemos su rostro, no vemos su expresión. Y en esta de acá arriba tampoco vemos su rostro, rostro incompleto.
Entonces, rostros ocultos, huyo del problema, no enfrento, no doy la cara, así como esta expresión, ¿no? No doy la cara ante las cosas. Y ven que la parte que más está sombreada es la mano agarrando el paraguas. Es la parte más fuerte de todo el dibujo. Hasta está empastado. Esto indica que ahí está su principal preocupación, que no se me pierda mi defensa, que yo no suelte esta capacidad para poder defenderme del ambiente. La lluvia es difícil, la lluvia solamente viene contra él, no colocó un paisaje, no se ve lluvia en otras partes del dibujo, es como si solamente el tormento se fuera a la propia persona y vean los hombros anchos. Entonces, es una persona que sí tiene su mecanismo de defensa, pero también llega a tener su mecanismo de acción, como sería el combate. Pero este mecanismo de acción de combate es el último que va a utilizar. Primero está la defensa. También tenemos el miedo a perder esa defensa. ¿Significa algo que lo agarre con la mano derecha o izquierda? Más bien lo que significa es la posición del paraguas. Aquí este paraguas está en la posición izquierda de la figura. Y lo que acabamos de platicar, que la posición izquierda es la mamá. Así que el conflicto principal viene por un complejo de Edipo no resuelto con la figura de la madre, que al final son problemas de apego. Si mis problemas de apego no se resolvieron, yo crezco con una serie de heridas e inseguridades. Por ejemplo, ¿qué es el complejo de Edipo? El complejo de Edipo consiste en una etapa infantil, según Sigmund Freud, en donde tú empiezas a tener una especie de romance idílico hacia la figura paterna de tu sexo contrario. Si tú eres una niña, pues te enamorarás un poquito de tu papá. Y si tú eres un niño, te enamorarás un poquito de la mamá. Pero si esa situación tuvo dificultades, por ejemplo, tal vez justo en la edad del complejo de Edipo, que es de los 2 a los 6 años aproximadamente, y que va variando, ¿no? Según ciertas heridas o cicatrices y condiciones, vamos a suponer que mis papás se separaron cuando yo tenía esa edad y donde yo tenía que romantizar a mi papá. Entonces mi papá se fue, me abandonó, ¿y en quién voy a canalizar? ¿Con quién? ¿Cómo? Es un complejo de Edipo no resuelto. Con complejo de Edipo simplemente me refiero a apegos no resueltos, que te generan una inseguridad de ¿dónde está mi papá? ¿Por qué no estoy siendo protegida por él? Sí, ¿por qué no tengo esa fuerza o esa protección de esa figura? Y eso le pasa a todos los niños. Por eso es importante que sí, los padres estén presentes. No quiere decir que juntos pueden divorciarse, pero pues también puede haber por ahí algunos efectos secundarios de ese crecimiento o de esa decisión, perdón. Pero bueno, ahí ya depende de la dinámica que tomen para que sea lo menos impactante para los niños, ¿no? Así que por eso estamos teniendo aquí una figura masculina, que es más probable que tenga conflicto con su mamá, porque su complejo de Edipo es hacia su mamá. Tal vez la mamá trabajaba mucho y casi no lo veía, y entonces te sentiste abandonado por tu mamá, y como te sentiste abandonado por tu mamá, se empiezan a generar pequeñas sensaciones de yo no soy suficiente, yo no soy capaz, yo no soy capaz de tener la atención de mi mamá no me ha cuidado, siento que me abandonó, siento que me rechazó y empieza el cerebro del niño tan inmaduro, empieza a interpretar una serie de cosas que están muy fuera de la realidad. Porque tal vez tu mamá te ama y te adora, pero está trabajando y no puede estar contigo. Pero el cerebro de un niño inmaduro lo ve diferente, ve la cosa de manera literal. Y lo literal es que tú no estás aquí, me has abandonado. Y esto se empieza a gestar en una personalidad insegura, donde crees que el mundo te devora. ¿Por qué? Porque nunca tuviste protección de tu madre, porque tu madre tal vez trabajó mucho, etcétera. Entonces, esto estaría asociado el paraguas en la izquierda con la mamá, paraguas a la derecha con el papá. ¿Ok? Más arribita, superior derecha, defensa de la figura materna, es lo que platicábamos, ¿no? El paraguas en la izquierda. Me defiendo de la figura materna. Con defendernos quiere decir que esta situación que les platico va a provocar una especie de resentimiento. Nunca estuviste conmigo, porque es que tú no me quieres, es que tú no me aceptaste, etcétera, etcétera. A eso nos referimos con defensa de la figura materna, porque crees que el origen o la causante de todos tus males ha sido tu mamá, en este caso, o tu papá, en otros casos.
y que por eso, como la causante de mis males es mi madre, pues es una figura de amenaza a mi persona. Es por eso que tengo el paraguas para protegerme de la figura de mi mamá, que me ha representado y que me ha provocado de alguna manera una serie de inseguridades ante el medio ambiente. Nuevamente, vean, ¿cuál es la parte que tiene más presión en el dibujo? La, la, el mango del paraguas. No se me vaya a quebrar este paraguas. El mango del paraguas es lo que tiene más presión. Está bien remarcado, porque ahí es donde está su angustia principal, porque si este mango se rompe o se lo lleva el viento o lo que sea, viene toda esa lluvia de eh, deudas emocionales que representa mi mamá. Y en la figura de abajo se defiende del ambiente, temor a lo social. No nada más tiene la sombrilla completamente hacia lo social, sino que él va hacia la izquierda. Es una persona que tiene temores de avanzar, porque nuevamente no se siente seguro, capaz, feliz. Recuerden que el test de la figura humana habla del grado de seguridad que tenga la persona, el grado de ansiedad. Es por eso que muchas de las interpretaciones son muy similares, porque el objetivo es el mismo, el ambiente es el mismo, solamente que estamos viendo la intensidad y hacia dónde se dirige o de dónde proviene esa duda que puede tener el perfil. Temor a lo social. Paraguas cubriendo adecuadamente a la persona. O sea, que tú estés bien adentro de tu paraguas, excelente, porque estás en una defensa saludable. Toda tu cabecita, no es que toda tu cabeza esté adentro, sino que esté abajo. No adentro del paraguas y que no se vea tu cara, no, que estés abajo como se debe, como debe ser. Implica defensas sanas, sentimiento de adecuación, de que fui aceptada, de que fui protegida y de que además me siento segura para poder defenderme del ambiente. Confianza en sí mismo, seguridad, saber afrontar los problemas, pero sin exponerte a riesgos innecesarios. Por eso el paraguas es la defensa. Sí puedo responder y resolver, pero no me voy a arriesgar a cosas que no tienen sentido. Paraguas muy grande respecto al tamaño de la persona dibujada, pues excesiva protección y defensa. Me siento muchísimo más inseguro y por eso quiero y pienso que necesito un paraguas tan gigante que está desproporcionado al tamaño de la figura. Paraguas muy chico respecto al tamaño de la persona dibujada. Defensas lábiles, o sea, defensas sutiles que fácilmente se pueden quebrar o perder. Deja a la persona casi expuesta a las presiones del medio. Si el paraguas es muy chiquito, pues prácticamente me estoy mojando. Tanto en el paraguas muy grande o muy chico respecto al tamaño de la persona es una señal de conflicto, perturbación sexual, dificultades en las relaciones interpersonales o con figuras de autoridad. Aquí tenemos otros ejemplos. El primero, vean ese mini paragüitas que lo va a cubrir de la lluvia, ¿no? Expuesta a las presiones del medio, defensas lábiles, conflicto sexual, además de que la figura se hizo con bolitas y palitos, que dijimos que eso no se tenía que hacer. Incluso la propia personita aparece como tristeando, está como triste, ojos caídos, llorando, preocupado. La boca es muy pequeña y está sombreada, remarcada. Boca remarcada significa que la persona, que la persona tiene angustia por decir cosas, que quiere decir algo, pero no sabe cómo decirlo o tiene miedo de decirlo. Al mismo tiempo, los brazos son sumamente largos. Recuerden que los brazos son mecanismos de defensa. Pero en este caso, vemos que la sombrilla es una defensa, pues, muy, casi no le está sirviendo de nada, ¿no? Prácticamente. Y la lluvia es en forma de rayitas, o sea que es más difícil que el ambiente le llegue a dañar. El de en medio, pues el de en medio parece que toda la figura es un simple paraguas, no se llega a ver muy bien. La figura está completamente sombreadita. La figura está sombreada porque recordemos que lo sombreado es angustia o ansiedad. El paraguas es enorme en relación a la figura. Parece lámpara. Sí, parece una lámpara, es cierto. Parece una lamparita, sí, le quedó hasta bonito.
Entonces, pues la figura es muy delgada, muy finita, muy diminuta en relación al paraguas. Es una defensa exagerada. ¿Y por qué tengo la defensa exagerada? Pues porque yo me siento tan chiquitita que creo que necesito blindarme de muchas maneras para que el ambiente no me consuma. Excesiva protección, distancia con el entorno y poco criterio. ¿A qué nos referimos con poco criterio? Pues a que la persona no sabe diferenciar qué es peligroso y qué no es tan peligroso. Algo que es muy sencillo lo ve como un monstruo. Algo que es tan sencillo o fácil de trabajar, esta persona lo ve realmente como un verdadero problema. O sea, tienes una situación, pero la estás magnificando. A eso se refiere con poco criterio. ¿Qué le dejas a los verdaderos problemas si este que tienes no es tan importante y prácticamente te estás deshaciendo en él? Es como la frase esta de te ahogas en un vaso con agua. Parecido. Eso es lo que tenemos por aquí. Parecido. Se ahoga en un vasito con agua. Por eso indica que la forma en la que percibe la vida no está alineada en sus justos parámetros. Puede ver como un problema algo que la verdad no lo es. Un paraguas cerrado, pues ya quiere decir que ya, resignación, has perdido tu defensa, bajas la guardia, dejas que otro te defienda, que tome tu lugar en la defensa. No hay fuerzas para luchar, simplemente te has rendido. En ocasiones puede indicar que están terminándose los problemas, que se está en las últimas preocupaciones, las últimas gotas de lluvia, pero por eso hay que revisar las gotas de lluvia. Si estás en una lluvia torrencial y además el paraguas está cerrado, entonces nos vamos al aspecto más negativo, que es una especie de resignación, como que prácticamente ya me dejo vencer, me dejo golpear, me dejo pisotear por el mundo. Pero si es una pequeña brisita y te das cuenta que pareciera que ya saben, ¿no? Cuando vas caminando por la calle y dices, ya está dejando de llover, cierras tu paraguas y continúas y ya no te mojas tanto. Por eso este punto se tiene que comparar con la cantidad de lluvia que existe en el dibujo. Paraguas cerrado y en el piso. La persona cierra el paraguas porque siente que cuenta ya con poca energía para defenderse. El paraguas es tu defensa. Entonces, dejarlo en el piso también quiere decir que ya no puedes más, que estás renunciando a una situación completamente agobiante para ti. Y es preocupante, porque si nos vamos a una situación patológica, podemos hablar de un pensamiento o comportamiento suicida, donde simplemente has renunciado. Dice que en su situación vital ya queda poco tiempo. Ya queda poco tiempo y no puedes sostener el paraguas de una manera continua. Ya es un esfuerzo que no te lo puedes permitir. En ocasiones implica enfermedad terminal, o sea, ya te estás dando cuenta que vas a fallecer, ¿no? Que ya no puedes luchar con una enfermedad y empiezas a asumir ciertas cosas. Por eso les platico que también puede ser y puede estar asociado con personas que tengan comportamientos, pensamientos suicidas. Paraguas volando, defensa lábil. O sea que mi defensa se la lleva el viento. En pocas palabras, mi defensa se la llevó el viento, se la llevó el ambiente y se lo llevaron los problemas. No tuve la capacidad de mantener mi defensa. Obviamente nos habla de preocupaciones. Aquí, por ejemplo, vean, el paraguas está cerrado, sin fuerzas, a pesar de que el dibujo está sonriendo. Y es bien interesante porque lo vemos y pensaríamos que no está tan mal. Sin fuerzas, resignación, sensación de que se terminan los conflictos. Esta última parte es buena y por eso hay que trabajarlo con el tamaño del dibujo. Este dibujo tiene un buen tamaño. Este dibujo además de ser entre grande y mediano, tiene otros mecanismos de defensa. No solamente tiene el paraguas, tiene también como una especie de sombrero que le ayuda a protegerse de la lluvia, tiene como una gabardina, tiene las manos guardadas, cubiertas, protegidas dentro de la gabardina, tiene como una especie de botitas para la lluvia. O sea, vemos que no solo se está protegiendo con el paraguas, sino que tiene más. El detalle de este dibujo sería tal vez el hecho de la forma en la que ha colocado pasto y lluvia, pico, 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 y que hay mucho sombreado. Entonces sí hay angustia, sí tiene angustia,
pero todavía maneja algunos mecanismos de defensa. Otros los tiene como en reserva. Ya saben, como cuando dices, por si pasa esto, por si pasa esto. A ver, por si pasa esto, tengo esta respuesta. Y si no, tengo un plan B. Esta persona es sumamente precavida. Arriba, otra vez, el niño que le parte el rayo, defensa y yo muy lábil, preocupaciones porque el paraguas se lo ha llevado el viento, no lo puedes sostener, lo has perdido. Y acá abajito en este dibujo diminuto, vean que el paraguas está tiradito en el piso. Y no es casualidad que el paraguas tenga una gran presión. El paraguas es lo que tiene más presión en el dibujo, o sea, como un paraguas empastado. Esto nos indica que tu defensa es lo que principalmente te genera angustia. Poca energía para defenderse. Presión ambiental porque pues la lluvia está arriba de la persona, no colocó un paisaje, además la figura solo está en bolitas y palitos, muy deteriorada. Me comentan, es una persona que ya hizo todo de su parte, ahora solo espera los resultados y confiada. ¿En cuál? ¿En la primera? Es correcto. La primera sí, así es. Sí, ya está. No, ya tengo ahí mi paraguas, ya hice el plan A, si falla algo tengo el plan B, porque cuando algo llegue a suceder, abro mi paraguas. O sea, todavía lo tiene. Esta no lo tiene en el piso, lo tiene bien agarradito, solo que está cerrado. Pero recordemos que también mantiene un sombrero, la gabardina, las botas, las nubes del primer dibujo. Las nubes del primer dibujo también se relacionan con esta situación de amenaza. Lo bueno de este primer dibujo es que hay espacios entre nube y nube. Entonces quiere decir que las amenazas no vienen de una manera apabullante, vienen o pueden venir de una manera un poco más gradual, poco a poco, con espacios entre presión y presión. Pero eso no quita que la figura esté sumamente remarcada, que nos habla nuevamente de angustia. Paraguas y nubes fusionados. Uf, esto es muy raro de encontrar, pero si lo encuentran, contaminación, índice de esquizofrenia, ideas confusas. No sé si recuerdan que el tema de la esquizofrenia consiste principalmente en que hay una poca separación entre lo consciente y lo imaginario. No, por ejemplo, una persona esquizofrénica puede imaginar, puede ver a alguien o puede imaginar que escucha voces y las escucha como nos estamos escuchando ahora, como me están escuchando ustedes. Los escucha de manera tan real. Entonces es una forma en la que yo no puedo separar una cosa de la otra. Yo no puedo separar la zona media, que es la zona de lo concreto, donde está mi defensa, el paraguas, de la zona superior, que es la zona de la mente, donde están las nubes y la amenaza. Contaminación, índice de esquizofrenia e ideas sumamente confusas porque el perfil no ha podido separar correctamente lo real de lo que imagina. El segundo dibujito es una constante en todas las gráficas. A ver, déjame ver. Ah, sí, es que abarca varios ejemplos, ¿no? El segundo. En este caso trabajábamos el paraguas que se lo llevaba el viento, pero sí tiene varios indicadores ese segundo dibujito. Paraguas con agujeros, fabulación, psicopatía, enfermedad orgánica. Un paraguas con agujero quiere decir que tus, la forma en la que ves la realidad puede tener pequeños escapes al mundo de la fantasía. Por ejemplo, una persona psicópata lo que hace principalmente es fantasear, inventar, manipular, pero todo esto viene igualmente desde el mundo de las ideas. Por eso habla de fabulación, cuentos, historias, drama, cosas que no te esperas. Y al mismo tiempo ese paraguas con agujeros indica que la persona piensa que su defensa se va a terminar, como está a punto de romperse mi defensa. Paraguas con dibujos. En muchos casos se ha registrado que se trataba de personas con enfermedades orgánicas, sin embargo esto no está tan definido, o sea, esta parte sí ha quedado mucho como en cuestionamiento y se tiene que revisar qué tipo de dibujo es el que tiene ese paraguas. A veces nada más se les ponen las rayitas que van dividiendo cada episodio del paraguas y a veces se les pone pues un dibujito que Mickey Mouse y otras cosas como decorativo.
Paraguas como sombrero, confusión de ideas. La mente está en estado de defensa. Es como si mi cabeza fuera mi defensa. Y si mi cabeza es mi defensa, tengo que estar haciendo un gran esfuerzo en pensar de dónde viene ese ataque. Paraguas tipo lanza recurre a la agresión como defensa. Paraguas tipo lanza puede verse también en un paraguas que esté cerrado. Veamos ejemplos. Por ejemplo, acá arriba tenemos agresión definitivamente porque solamente está lloviendo hacia mí. O sea, el paraguas no sirvió de nada, solamente está lloviendo hacia mi propia persona. Arriba del paraguas no hay ningún tipo de amenaza. La amenaza está debajo del paraguas, entre el paraguas y mi cabeza. La segunda figura también podríamos decir que tiene el mismo indicador. Ajá, sí, y el sol esplendoroso, exactamente, ¿no? Como que está saliendo el sol, por fuera no hay tantos problemas, por fuera parece que hasta va a salir un arco iris, pero dentro del paraguas, entre la persona y el paraguas, es donde está todo el conflicto. En la segunda figura, bueno, pues tenemos ahí algunos dibujitos en el paraguas, vean, rayitas, puntitos, se han relacionado con enfermedades orgánicas, sin embargo, esto solo ha sido un muestreo, ya que también puede relacionarse con cuestiones obsesivas. Recuerden que las personas obsesivas ponen mucho detalle en los dibujos, ven mucho más allá y hacen detallitos, por ejemplo, los dobleces del paraguas, decoraciones. Entonces, pues esa es la interpretación a la que se ha llegado al momento. De ahí en fuera, esa figura en medio, esta acá arriba, no tiene tanta agresividad. Las nubes incluso no tienen tanta presión y tienen espacio entre cada uno de los trazos. El tener espacio entre cada uno de los trazos, es decir, la nube no está cerrada, quiere decir que pues es una nube mucho más ligera, que está como difuminada, que no está tan concentrada y definida. Por lo tanto, pues reduce la intensidad. Luego, ideas confusas. Aquí ya no se sabe cuál es el paraguas y cuál es la nube. ¿Cuál es el paraguas? ¿Cuál es la nube? ¿Por qué tu cabello se va hacia arriba? Si está lloviendo, tu cabello, pues en dado caso tendría que mojarse o algo así. Pero aquí el cabello va para arriba, no identificamos. La nube se parece al paraguas, es igualito. La figura se está inclinando como si se fuera a caer. Eso tiene que ver con inseguridades. Y además, al parecer, el paraguas está en la izquierda, si es que se fuera el paraguas, o sea, los problemas principalmente con la mamá. Y algo importante, ¿dónde está la lluvia? A menos que lo que veo como cabello sea la lluvia. Pero hay que preguntarle en este caso, ¿cuál es la lluvia? ¿Dónde está la lluvia? Tal vez son esas pequeñas rayitas, creo que son estas que están aquí un poquito atrás. Colocó pocas, es bueno que haya colocado pocas, pero el dibujo está confuso, entonces ideas confusas igualmente. Acá abajo dijimos que este era de lo mejor que podríamos encontrar, una persona que está mucho más preparada ante las situaciones, sí puede percibir agresividad en su entorno, pero recuerden que no tanto, o sea, sí hay agresividad, pero yo me siento capaz de resolver esto, yo me siento capaz de responder y de protegerme ante ese tipo de amenazas. Entonces, este sería de los mejores dibujos, poca lluvia, un paraguas que sí te cubre. Y además tienes plan B, gabardina, o sea, tu impermeable, botas, tienes plan B, no te va, estás previniendo cosas. Este sí es enfermedad orgánica, ¿por qué? Porque normalmente cuando una persona presenta una enfermedad va a colocar muchísimo sombreado, pero muchísimo. Además de que está manejando una fijación oral en su paraguas, está lleno de bolitas, circulitos, circulitos. Tenemos que preguntarle si esos circulitos son hoyos. ¿El paraguas está roto o es una decoración? Pero es que además del gran sombreado, tenemos el charco, que el charco ya habíamos visto que tenía que ver con algún tipo de sufrimiento fetal o alguna enfermedad. Así que ese es el que más está asociado con una enfermedad orgánica. Luego, en el siguiente, confabulación, psicopatía, el sol está amarrado como un perro. Sí, es cierto, no lo había visto.
Hay que preguntar, sí, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es eso? Porque tal vez nos dice que es otra nube o qué cosa es eso, pero sí estaría muy bien preguntar. Ok, entonces, si tenemos un sol aprisionado, em, en este caso puede significar dos cosas. Por una parte, el sol va a nacer, el sol está atrás de las nubes, que puede ser bueno porque implica que ya viene el buen tiempo, que hay una esperanza. Si la persona está enferma, colocar un sol por ahí naciente es muy bueno, porque, ok, estoy enfermo, pero tengo confianza en que voy a estar bien. Y el hecho de que esté, hay que preguntarle primero si está amarrado o no, porque igual te dicen, no, no está amarrado, es un rayo más o qué sé yo. Entonces, una vez que tengamos ya la respuesta, se le puede dar una interpretación. Obviamente, si está amarrado, es una intención de querer fijar la interpretación del sol que representará bienestar, pues fijarlo en la imagen. Confabulación, psicopatía. Tenemos los charcos, tenemos el piso todo cuadradito, la figura como que se está cayendo, pero la parte de confabulación y psicopatía es todo lo que está en el plano superior. Recuerden que el plano superior es la mente, y entre más detalle le ponga a mi mente, pues más procesos voy a estar trabajando, mucho más peros, por qué, cómo, cuándo, dónde, esto, lo otro, y entonces al mismo tiempo se va a empezar a generar, pues, un pensamiento que puede ser mágico, un pensamiento fantasioso. Al final de cuentas, todo nuestro neocórtex radica en creatividad, es nuestro cerebro creativo. La creatividad incluso para aprender algo, para hacer algo, para recordar algo, para solucionar un problema hay creatividad. No solamente hablamos de creatividad para hacer un dibujo o para ser un artista, no, creatividad para resolver un simple problema de la vida. ¿Cómo lo resuelvo? Entonces todo el paraguas tiene demasiado detallito, muchos piquitos como rayitas abajo, como si fueran flecos, y también tiene como una especie de escudo. Se le ve hasta la bolita esta, donde están agarrado el mango del paraguas, ¿no? Y creo que esta parte de aquí podremos preguntar porque parece una especie de sol. El punto para llegar a fabulación y psicopatía es la cantidad de detalles excesivos en la zona superior, porque recuerden que zona superior es la mente. Y una persona psicópata trabaja muchísimo con su plano mental porque tiene que inventar una serie de cosas para poder lograr sus objetivos. A ver, el psicópata estafador tiene que inventar, este, pues tiene que inventar una historia para convencerte y que le puedas dar dinero, ¿no? Paraguas en el que se remarcan las varillas, fabulación, crea historias falsas, miente. ¿Cuáles son las que se remarcan las varillas? El último que vimos. Ahí está. ¿Ya vieron? Fabulación, crea historias y miente. Mango de paraguas muy remarcado, falta de plasticidad, necesidad de aferrarse a algo, aunque sin saber si le sirve como defensa. O sea, es una gran angustia que tiene la persona y por eso busca tener algo de seguridad. Por eso es que quieren aferrarse a lo que sea, solamente para tener esa sensación de estar cuidados y protegidos. Mango del paraguas débil, defensas pobres, poca fortaleza para sostenerlo. Peor aún si el paraguas se lo llevó el viento. Y aquí están unos ejemplos, fabulación, se miente, defensas pobres por el paraguas, la fabulación por colocar las varillas, y además, pues ir revisando otros detalles. El primer dibujo está vestido como payaso. Parece un payaso. Parece un payaso que trae una capa. Podemos preguntar, o parece una pijama, ¿no? Un mameluco. ¿Qué es esto? Y además tiene un charco en la parte de abajo. Los ojos, la nariz, tiene como dos puntos, que no sabemos si, como, ¿qué pasó aquí con la nariz? Porque hay dos puntos de nariz. Esas son las cosas que hay que preguntarle. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué no tiene manos? Y al mismo tiempo trabajarlo con los ítems. Checar la edad de la persona y vemos esos ítems. ¿Por qué no tiene manos? ¿Por qué no tiene dedos? Según la edad, ya debería tener ciertas características. En el segundo dibujo, las nubes están infladas, quiere decir que hay cuestiones psicosomáticas. Vean el cabello tan intenso que se ha colocado.
Y es una mujer que pone hombros amplios. Pongo hombros amplios porque quiero que me protejan. Quiero sentirme más fuerte, abarcar más espacio en la vida. De hecho, psicológicamente, ese es el trasfondo de la obesidad. La persona consume alimentos que sabe que le van a engordar, porque en realidad lo que busca inconscientemente es incrementar un volumen para sentir que tienes derecho a vivir esta vida, para sentir que tienes derecho a abarcar en la vida, como diciendo, este es mi espacio en el mundo y lo voy a defender. Esa es la psicología de la obesidad. Por eso las personas comen y sobre todo cuando lo principal es preguntarte, ¿cuándo me doy mis atracones? ¿Cuándo decido comer esto o comer lo otro? Tal vez llevas una super dieta, vas muy bien, o no una dieta, llevas buenos hábitos, vas muy bien, pero el día en que te peleaste con tu novio o el día que te peleaste con tu mamá, como que no te importan mucho las cosas y te pides una pizza. Yo no quiero cocinar, ya no quiero hacer nada, estoy harta, voy a pedir una hamburguesa, voy a pedir una pizza. ¿Por qué? ¿Por qué justo cuando te sientes mal estás comiendo eso? Bueno, pues porque en realidad tú sientes que no abarcas en el mundo, que no eres suficiente o que no das lo suficiente para vivir la vida. Por eso, inconscientemente tratas de incrementar tu volumen físico para compensar un volumen emocional con el que te sientes insegura e incapaz. Es interesantísimo esta parte porque va mucho más allá de que tengo malos hábitos y mis papás me acostumbraron a comer, no sé, pan dulce, ¿no? Yo tengo una amiga que es gordita y en varias ocasiones me quedé dormida en su casa, pero yo me quedé, y como me quedé dormida en su casa, o sea, pijamadas, ya saben, al otro día, de verdad no les miento, lo que desayunaba toda la familia era, se van a ir para atrás con este desayuno, ¿eh? Desayuno Coca-Cola y pan dulce. Ese era el desayuno. No era Coca-Cola con unos huevitos revueltos. No, 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 no. No era Coca-Cola con huevitos revueltos, ni unos molletes con un vaso de coca. No, no. Coca-Cola con pan dulce. Entonces dices, bueno, si vas a comer pan dulce, pues te tomas un café, ¿no? Si ese es tu desayuno. Pero era una cosa que era impresionante. Y al final de cuentas dices, ¿no serán hábitos? No. ¿Por qué? Porque los miedos se contagian y los miedos se heredan. Si mi mamá le tiene miedo a algo, pues yo también, ¿no? Si mi mamá reacciona con miedo hacia algo, yo también. Hubo un caso de un niño que es muy cercano porque este es un sobrinito, que su mamá, por hacerle una broma, el niño iba a comer algo, no recuerdo que era como mondongo, una cosa, ese tipo de platillos. El niño iba a comer como un mondonguito o algo así, y la mamá llegó porque le estaba sirviendo la abuela al niño. La mamá llegó y dijo, ay, guácala, no sé qué, ¿no? Como que le hizo una expresión como de asco a ese mondongo y el niño se asustó mucho, como que, ¿qué es asqueroso? ¿Qué es asqueroso? ¿No? Él se preguntó. Corte A, el niño se volvió vegetariano. No comía nada de carne y empezaron a padecer porque le tenían que meter ahí en los licuados un huevo, tenían que estarle escondiendo por ahí un poco de carne, comida, o sea, que ya saben, ¿no? Como salchipulpos casi, casi, hacerle de todo para que pudiera volver a comer y se nutriera un poquito más. Solamente comía pasta, nada más, era lo que quería, pasta roja, pasta de tomate, con tomate, y hasta ahí. Entonces, ¿por qué este niño le agarró ese rechazo a la carne o en este caso al mondongo? Pues porque la mamá tuvo esa expresión, aunque la tuvo de broma. ¿A qué vamos con esto? Que incluso lo que vemos como que es que son los hábitos, no, 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 esos hábitos por algo salieron y salieron realmente por una forma en la que la familia ha decidido protegerse. ¿Ok? Gracias, ahorita los checamos. Muy bien. Por acá también, pues, igualmente una figura bastante deteriorada. No es tan definido, no tiene articulaciones la figura. Preguntarnos qué edad tiene este niño, por qué no tiene articulaciones. Tiene por lo menos un sombrero, entonces tiene mecanismos de defensa importantes, pero al colocar las varillas quiere decir que cuando siente que hay problemas, va a recurrir a decir alguna mentira. No es algo del otro mundo. Muchas personas que sienten que el mundo se les viene encima o que no saben cómo lidiar con alguna respuesta, dicen alguna mentira para escapar
de esa situación. Incluso las mentiras son muy promovidas por los adultos. ¿Cómo? Cuando la mamá le pregunta, ¿te comiste todo el lunch que te puse, verdad? Ese verdad, la mirada, el tono, ya quiere decir, cuidadito y no te lo comiste. Cuidadito y lo tienes de regreso y no te lo acabaste. Entonces, a veces como adultos no nos damos cuenta, pero estamos incitando a que el niño diga una mentira. Y el niño relaciona a la mentira como un rescate. La mentira es buena porque me ha rescatado de un regaño de mi mamá. La mentira es muy buena porque me ha librado de un golpe de mi papá. Entonces, pues la mentira no es mala. Y se queda como un recurso de supervivencia. Bien, acá tenemos aleros y techos, que son pues como una especie de resguardo. La persona se coloca abajo de algún tipo de techito. La persona no emplea defensas adecuadas, actitud dependiente, o sea, vas buscando algo, alguien que te cuide del problema. Por eso es que buscas un techo, algo que es ajeno a ti, que ni siquiera tú estás sosteniendo como un paraguas, y te quedas ahí debajo. Busca que otros le resuelvan sus problemas. Detrás de una ventana, falta de compromiso con el medio, pasividad y alejamiento. Tengo problemas, pero no me voy a involucrar, como si yo estuviera nada más viendo la vida como una película. Dentro de una caverna o montaña, para supuestamente defenderte, dependencia materna. Es la simulación del vientre materno, una protección, así como cavernosa, algo que te envuelve. Utilización de papel a modo de paraguas. Defensa pobre, que se desarma. ¿A qué nos referimos con utilización de papel? Por ejemplo, si han visto, tal vez en las películas se ve un poco más, cuando empieza a llover, hay personas que se ponen como un folder arriba en la cabeza y van corriendo, algo así. O algunos se ponen un maletín arriba de la cabeza y corren. Bueno, pues aquí un pedacito de papel dibujado es el que se colocan para protegerse. Pues esta defensa es muy pobre porque el papel, pues el papel se lo lleva el agua, lo rompe fácilmente, poco sentido práctico para defenderse. Aquí está, ¿no? Miren, aquí abajito está, hasta un periódico utilizó. Utilización de la mano como paraguas, actitud de omnipotencia, más frecuente en adolescentes. Sin embargo, aunque tenga actitud de omnipotencia, no quiere decir que se sienta omnipotente. Es muy distinto la actitud que el sentimiento. Es muy distinto, porque yo puedo mantener una postura de a mí nada me pasa, yo soy muy resolutiva, yo puedo con todo, yo puedo con el mundo. Yo puedo tener esa actitud, pero por dentro estarme muriendo de miedo y además no enfrentando los problemas, porque esta figura donde dice omnipotencia, donde simulas que el mundo no te afecta, en realidad ni siquiera vemos el rostro, no vemos ni la expresión y tiene un montón de sombreado. Entonces, la actitud es de omnipotencia, pero eso es solo el mecanismo de defensa que ha colocado para poder enfrentar los problemas, mas no quiere decir que no se sienta vulnerable. La siguiente, aquí se puso abajo de un techo, lo que platicábamos de las defensas inadecuadas, dependiente. Voy a buscar que algo más me proteja de ese mundo externo y sus fantasmas. Y tenemos el techito, y no es casualidad que los hombros sean tan amplios. Recuerden lo que platicábamos de los hombros. Es la forma en la que abrazas y buscas protegerte. Y luego acá el señor con el periódico y su impermeable y sus botas. Poco sentido práctico. Te desarmas fácilmente. Aunque tiene otros mecanismos de defensa, pues la realidad es que ese papel no te va a servir de mucho. Y por último tendríamos este ejemplo. A ver, me mandaron un mensaje. ¿Qué tal cuando se quitan su ropa para cubrirse? Bueno, ese sería muy parecido al del papel para cubrirse. Poco sentido práctico. Falta de aquí figura humana bajo la lluvia, o sea, aquí tú estás adentro de una casa y se ve la lluvia por fuera, ¿no? Falta de compromiso, pasividad, alejamiento, o sea, a mí no me digan nada, yo no quiero tener problemas, a mí que los problemas no me toquen. Es una persona que no se compromete, no se involucra, porque no se cree ni se siente capaz para poder resolver. Ni siquiera que hay un paraguas, es que ni siquiera se expone al problema. Ese es el punto. Pasividad, no me muevo, porque si no me muevo, entonces no hay ningún problema. Si no hablo, si no digo, si no expreso, no hay ningún problema. Pero también esto es un poco matar tu espíritu, porque si no hablas, si no dices, si no tienes una postura en la vida, entonces ¿quién eres? ¿Quién eres y cómo te van a conocer los demás?
es quedarte paralizado por el miedo y además una postura bastante comodina. Y acá en una caverna, una cueva, la ropa rayada es agresividad. Sí, la parte, sí, todo lo relacionado con los ángulos se vinculan con angustia y con agresividad. Está bajo una ventana cubierta y le cae la lluvia. Ah, no, yo creo que la lluvia se ve por detrás de la ventana, es lo que se interpreta. Sus hombros son cuadraditos, sí, hay poca flexibilidad en el dibujo. Parece que está el vidrio de la ventana y la lluvia se ve por detrás del vidrio, ¿no? Ella no está mojada al parecer. Ella está ahí sentadita y atrás de la puerta o de las ventanas estas es donde se ve la lluvia que cae. Pero ella está sonriente, como que, bueno, aquí no me pasa nada. Pero además no está mostrando las manos, que este es otro punto importante, porque mostrar las manos indica que no tienes nada que ocultar. Y al no mostrarlas, quiere decir que mejor no te muestras con los otros. Exactamente, algo está ocultando, así es. Y en el otro tenemos dependencia materna porque está en una cueva, en una especie de caverna, esta figura, estas figuras, y buscando esa protección de la mamá.